Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Bienvenidas amigas y amigos a una nueva entrega de su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy les presentaremos interesantes entrevistas, reportajes y noticias, los hechos más trascendentes de la semana. Iniciamos con los titulares. Opositores ecologistas agredieron al embajador de Chile en Ecuador y a un empresario bielorruso, acto que fue repudiado por el presidente Rafael Correa. El Ministerio de Ambiente disolvió la organización no gubernamental Pachamama por actos vandálicos. Inicia una nueva era de movilidad en Quito con fase 1 de la Ruta Viva. Francisco Cadena, presidente del CEACES, en entrevista con El Ciudadano TV, menciona la razón de la recategorización de las universidades y escuelas politécnicas en el Ecuador. Aquí empezamos. Un grupo de ciudadanos reunidos en el grupo opositor ecologista Yasunidos y en la ONG Pachamama agredió al embajador de Chile en Ecuador, Juan Pablo Lira, y al empresario bielorruso Andrei Nikov, quienes presenciaban la apertura de sobres de la ronda petrolera del bloque suroriente del país suramericano. El presidente Rafael Correa denunció el hecho que fue captado en imágenes. Se quiso boicotear, sin lograrlo, la apertura de ofertas de la 11ª ronda petrolera para el bloque suroriente. Un acto en el que participaron los principales representantes de las nacionalidades indígenas de la Amazonía, líderes y dirigentes legítimos de los pueblos Shuar, Shiwar, Zápara y Quichua, todos en el 10º piso de la Secretaría de los Hidrocarburos. Todo con absoluta normalidad, la apertura de sobres, las ofertas, las palabras, el apoyo al proceso, pero en la planta baja, el boicot. Desmanes y hasta agresiones desmedidas. El embajador de Chile en Ecuador, que presenció el evento oficial, al dejar el edificio, lo pasó muy mal. Juan Pablo Lira, embajador de Chile, los pocos pasos que lo separaba de su sede diplomática fueron interminables. Claramente se ve cómo estas personas buscan agredir al diplomático extranjero. El embajador avanza a llegar con las justas a la embajada de Chile. Los manifestantes agresivos le gritaban de todo. Pero no fue el único en ser agredido. Minutos después del ataque al embajador de Chile en Ecuador, un empresario bielorruso, Andrei Nikonov, apoderado general de la compañía Belorusnev, también fue presa de la violencia extrema de los manifestantes. Apenas al salir le cayeron encima. Le gritaban de todo, desde asesino hasta ladrón y etnocida. El empresario apenas atinaba a buscar un lugar donde protegerse, ya que por más de 2 cuadras los violentos lo agredían en medio de una pasiva protección policial. Tanta fue la violencia que el empresario debió buscar refugio en un almacén, lo que en realidad no sirvió de mucho, ya que los agresivos manifestantes ingresaron sin importar que se trataba de propiedad privada, ni mucho menos. Mujeres, hombres, en su mayoría no eran indígenas amazónicos. Los violentos. Una moto policial, el único vehículo en el que podía escapar, ni siquiera importó. Un golpe de lanza en su cabeza.
empujones, gritos. Esta extrema violencia se organizó días atrás. A través de las redes sociales del colectivo Yasunidos, invitaba a la, entre comillas, zapateada por las mujeres amazónicas, por la resistencia, la 11ª ronda petrolera, por la alegría. Sorpresa, ven y lo verás. También la Fundación Pachamama llamando a rechazar la ronda petrolera. No está de acuerdo con la visión del buen vivir. El buen vivir, a golpes y agresiones extremas, la sorpresa anunciada. El Ministerio de Ambiente disolvió la organización no gubernamental Pachamama. La cartera de Estado tomó la decisión por atentar contra la seguridad interna del Estado, participar en acciones políticas destinadas solo para partidos y movimientos políticos reconocidos por el Consejo Electoral y desviar de los fines y objetivos para los que fue constituida. Miembros de esta organización participaron en las violentas protestas y agresiones contra las autoridades extranjeras que participaron en la apertura de ofertas para la 11ª ronda petrolera que busca explorar los yacimientos del sur de la Amazonía. Ante estos hechos de violencia, el Ministerio del Interior solicitó al de Ambiente que disuelva a la ONG Pachamama por violar la Constitución y la Ley de Seguridad Interna. El pedido se respaldó en fotografías, videos y otras evidencias que demostraban el ataque y que la organización no respetó el artículo 26 del reglamento para el funcionamiento de las organizaciones sociales. El primer mandatario Rafael Correa presidió la habilitación del tramo Avenida Simón Bolívar-Lumbicí, perteneciente a la fase 1 de la Ruta Viva que une el nororiente de Quito con el valle de Cumbayá, con tiempos históricos de circulación. Una nueva era de movilidad llegó a Quito con la habilitación de la primera fase de la Ruta Viva. El flamante esquema de circulación vehicular une el nororiente capitalino en la avenida Simón Bolívar con Lumbicí y el valle de Cumbayá. Antes de dar la orden para la apertura de la Ruta Viva, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, y el presidente de la República, Rafael Correa, constataron personalmente la culminación del tramo vial y visitaron la construcción del puente sobre el río San Pedro. Hace 40 años planificaba esto para el futuro, se proyectaba para las necesidades futuras. Hace 15, 20 años ya era una necesidad urgente y jamás se la atendió. Solo con esta administración y con este gobierno es que empieza a ser una realidad esta ruta que va a cambiar la vida de las familias que habitan en Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, etc. La primera fase del proyecto tiene una longitud de 5.5 kilómetros y una inversión de $70 millones. Con la obra se reduce considerablemente la congestión vehicular hacia el nuevo aeropuerto de Quito. Hoy tenemos por este eje 67.000 vehículos, es una vía de conexión que nos permite además la conectividad con la Amazonía y con todas las parroquias orientales. La Ruta Viva beneficia directamente a una población de 200.000 habitantes en la zona de influencia, permitirá la circulación de 60.000 vehículos y facilitará la conectividad con la Amazonía ecuatoriana. Obras de esta dimensión se alcanzan únicamente con decisión política y unidad entre los municipios del país y el gobierno central. Y fíjense los maravillosos resultados de ese trabajo en equipo, de ese trabajo en conjunto, de ese trabajo unidos para servir a Quito, a Pichincha y a la patria entera. Maravillosas carreteras, progreso por doquier. Con un total de 12.9 kilómetros de extensión, la Ruta Viva empezó a construirse en agosto del 2012 y es un proyecto que conectará al centro urbano de Quito con sus valles. Con cámaras de Bolívar Ayala y Cristóbal Hidalgo, reportó Daniel Ortiz, El Ciudadano TV. Es momento de hacer una pausa, pero al volver, no se pierda la entrevista con Francisco Cadena, presidente del CEACES, quien menciona la razón de la recategorización de las universidades y escuelas politécnicas en el Ecuador. Regresamos enseguida.
Ecuador está viviendo cambios significativos, cambios cualitativos, especialmente en educación superior. Vamos a conversar en los siguientes minutos con Francisco Cadena, presidente de SEACES, organismo autónomo que justamente tiene la decisión y el trabajo de evaluar a diferentes universidades, escuelas politécnicas, institutos en el Ecuador, y cuyos resultados han causado más allá de una polémica. Vamos a hablar de este tipo de información en este diálogo. Bienvenido al Ciudadano, y quisiera que nos comente cuáles han sido los parámetros que ustedes han tomado en cuenta para una calificación, para una evaluación que ha sido presentada, cuyos resultados ya conoce el país. Buenos días, gracias por la invitación. Son 5 los macro criterios sobre los cuales nosotros hemos construido un modelo que tiene 46 indicadores, 35 de ellos indicadores de tipo cuantitativo. El primero de ellos es la academia, el segundo la investigación, eficiencia académica, infraestructura, organización. Cada uno de estos macro criterios tiene a su vez divisiones y tomamos en cuenta varias medidas para poder establecer una ponderación final. La academia, por ejemplo, mide la especialización que tienen los profesores, si tienen un posgrado, tienen una maestría, tienen un doctorado, cuántos de esos profesores en el conjunto de la universidad tienen esas especializaciones. Es decir, más allá de que si tienen o no tienen un tiempo completo en la universidad, como ocurría antes, que era muy parcial el trabajo de los profesores en los centros universitarios. Sí, uno es la especialidad de los profesores y otro es el porcentaje de profesores a tiempo completo. Este no es un parámetro que lo ha desarrollado el SEACES, es un mandato de la ley. Al menos el 60% de los profesores en las universidades deben ser a tiempo completo. Esto es indispensable para crear academia, para que los profesores puedan pasar tiempo en su universidad, interactuando con estudiantes, interactuando con sus colegas, resolviendo inquietudes de sus estudiantes, formulando proyectos de investigación, formulando proyectos de vinculación con el medio externo. Ahora, pese a que usted, como ha mencionado, hay macro criterios respecto a la evaluación para tener resultados cualitativos sobre todo, existen algunos centros universitarios que están inconformes con la decisión que han tomado ustedes, con los resultados que han tomado. Y básicamente mencionamos a la Universidad Central del Ecuador y mencionamos a la UDLA, que es una universidad privada, sin descontar a la Universidad de Guayaquil. Sí, yo creo que el conjunto de la universidad ecuatoriana ha mejorado y también ha tenido un nivel de respuesta acorde con lo que se esperaba. Un académico reconoce debilidades, busca también sus fortalezas, y en la suma de estas sinergias de las fortalezas y en la medida de mejorar las debilidades, establece programas de mejoramiento. Todas las universidades, incluidas las que están en categoría A, tienen que mejorar. Me place decir que la mayor parte, casi la absoluta mayoría de las universidades han tenido esa respuesta académica. Han visto sus puntos de debilidad y están preparando planes de mejora. Y van a mejorar. Sí. Pero hay otras que están llamando incluso a movilización, en Azuay, en Quito, etcétera. Efectivamente, quizás para mencionar una de las universidades que usted mencionaba, la Universidad de las Américas, hace falta aclarar varias cosas. Nuestro modelo es fundamentalmente cuantitativo y es sumamente objetivo, es completamente técnico y no tiene que ver ningún tipo de influencias políticas en ello. Las aseveraciones que ha hecho el rector de las Américas no se compadecen en realidad con lo establecido por las normas. El SEACES no ha dicho que deben haber un determinado número de personas a tiempo completo, lo dice la ley, y las universidades sabían que debían cumplir con la ley. La Ley Orgánica de Educación Superior plantea que las universidades deben acreditarse y categorizarse. El rector ha dicho que no debíamos haber categorizado las universidades, pues es un mandato de la ley que en este caso lo está desconociendo la máxima autoridad. La acreditación es quinquenal, es el permiso de funcionamiento. Las universidades tanto de la A como la C han sido acreditadas y las universidades que están en categoría D están en proceso de acreditación. Tienen máximo 2 años
para mejorar sus indicadores. Si no lo hacen, saldrán del sistema de educación superior. Pero era indispensable también categorizar las universidades, no solo por mandato de la ley, sino por una cuestión elemental. La ciudadanía tiene que conocer qué tipo de calidad de universidades envía a sus estudiantes. Para la política pública es fundamental saber la categoría de las universidades, porque en función de ella se reparten ahora los recursos. Claro, ahora sí sería importante que nos vuelva a ratificar. Las universidades que están en las categorías A, B y C están acreditadas. Están acreditadas y están acreditadas por 5 años. Correcto. Y las que eso lo manda la ley. En categoría D está en proceso de acreditación, tiene 2 años para tomar nota, lo que ustedes en la evaluación han dado como resultado, caso contrario ya no seguirán en el país. No seguirán en el sistema, efectivamente. Nosotros hemos puesto un mínimo. Si las universidades no llegaban a ese mínimo, salían del sistema. En este modelo de evaluación, este conjunto de modelos de evaluación, afortunadamente no ha habido este caso. Pero sí hay unas universidades que superando ese mínimo, pero no llegando a tener el básico para acreditar, han quedado en categoría D. La categorización nosotros la hemos puesto más móvil para estimular a que las universidades que están en una categoría inferior suban. Entonces la categorización será por un par de años. Las universidades serán evaluadas en un par de años y entonces podrán modificar la categoría en la que están. El presidente de la República en el último enlace ciudadano destacó este punto y dijo que para el país las categorías A, B pues son importantes, pero habrá que ver cuánto eso significa en el exterior. Es decir, cuándo una universidad ecuatoriana estará ubicada entre las 100 más importantes y mejores del mundo. ¿Hacia dónde va este proceso de evaluación? ¿Qué se quiere lograr a nivel internacional? Nuestro modelo por el momento es todavía autorreferencial, es decir, nos estamos comparando entre los mejores de las universidades ecuatorianas, pero todo el conjunto del sistema tiene que mejorar. Por ahora lo hacemos así en la medida de estimular estos cambios. En el año 2015 quedarán solamente 3 categorías, la A, la B y la C. Y el proceso tendrá que continuar. Un proceso de evaluación de la calidad siempre es continuo y siempre es cada vez más exigente. ¿Esta evaluación será siempre cada 5 años? No, la acreditación es por 5 años, la categorización por 2 años. Ya. Pero nuestro modelo tiene que ser siempre más exigente. Este modelo es más exigente que el año del 2009 y el del 2015 tendrá que serlo más que el actual que tenemos. Esto nos va a dar la medida del acercamiento de nuestros parámetros y nuestros indicadores, por ahora nacionales, hacia parámetros e indicadores internacionales. No obstante, ya hay esfuerzos, y nosotros colaboraremos con ellos, para que nuestras universidades puedan acreditar con parámetros internacionales. Y hay el caso, por ejemplo, de la Escuela Politécnica del Litoral, que ha acreditado un par de carreras en un sistema de acreditación de siglas en castellano ABET, que es un sistema de acreditación estadounidense para las carreras de ingeniería. De esta manera, y de los procesos que se están impulsando por parte del presupuesto que se da a las universidades van a acceder a la posibilidad de tener mejores indicadores y ser evaluados con los límites, con los valores internacionales. Ponerse codo a codo con las universidades de América Latina y del mundo no es una tarea sencilla, pero sí necesaria y posible, porque la universidad lo puede hacer y el país lo demanda. Ahora, en este proceso que está viviendo el país, volviendo un poco atrás a las críticas de la UDRA, del propietario de esa universidad, decía que cuando visitaron su campus, simplemente querían ver si tenía o no tenía internet. Algo, me parece que si con esos parámetros se mide, sería absurdo. Nuestro modelo, le había dicho, es autorreferencial y básico. Entre los 5 macrocriterios, nosotros medimos la producción científica, las revistas, los artículos. Ese es un producto fundamental de la generación del conocimiento, de lo más alto que debe ser la universidad. Nosotros hemos visto en qué revistas se publican y cuál es el impacto, y en función de eso, del número de revistas, del tipo de artículos, hemos ponderado la calificación. Pero
nosotros no podemos dejar de desconocer la realidad de la Universidad Ecuatoriana. La realidad de la Universidad Ecuatoriana es que muchas no tienen despachos para sus profesores. Hemos tenido que poner en este modelo, por esta vez, un indicador que nos permita ver si los profesores tienen las condiciones mínimas para el desarrollo de sus actividades. Si no tienen espacio para luego prepararse entre hora de clase y descanso, para preparar justamente las clases que tienen para que interactuar con sus estudiantes, para interactuar con sus colegas. Esa es una condición mínima. No debería estar en una universidad de primer nivel, pero tiene que estar porque esa es nuestra realidad. Entonces, el Internet también es una herramienta fundamental. Debe haber un buen servicio, tanto para el profesor como para el estudiante. Los evaluadores fueron a pedir lo que se les pidió que midieran. No podían hacer otra cosa. La medida del desarrollo y del uso de los equipos que pueda tener una universidad está en la medida, por el momento, de los productos. ¿Cuáles son los productos? Los artículos científicos. Pero no vamos a descuidar el hecho de medir mallas curriculares, la pertinencia de los equipos, el número de los equipos. Esa es una tarea asignada a la evaluación de las carreras que se viene el próximo año. En líneas generales, ¿cómo está la Universidad Ecuatoriana? ¿Cómo puede hacer un análisis ya mucho más general de la calidad de la Universidad Ecuatoriana? Si usted mira algunos parámetros, por ejemplo, publicación científica, los parámetros han permitido observar que casi hemos doblado la producción científica, el número de artículos, la cantidad de personas, de profesores que se ha especializado, particularmente en maestrías, se ha incrementado mucho, también el nivel de doctorados, la remuneración de los profesores ha ascendido, el hecho de tener cada vez más profesores a tiempo completo es muy importante, pero si hay este ascenso del conjunto del sistema de educación superior, todavía es insuficiente, todavía hace falta acelerar más los procesos. Nuestro modelo no es el mismo del modelo anterior, ni se puede decir que la categoría A de ahora corresponde a la misma categoría A del año 2009. Hay unas universidades que en este esfuerzo conjunto del sistema de educación superior han avanzado más y han acelerado sus procesos. Pero otras también han reducido y han bajado su nivel. En general el sistema ha aumentado, pero hay universidades que tienen gravísimos problemas. Y ahí están los procesos de intervención de esas universidades. Hay irregularidades demostradas en el conjunto del sistema. Hay irregularidades de cobro, irregularidades académicas y hay una alta ineficiencia del gasto. Los gastos en algunas de estas universidades intervenidas se dedican más a los gastos administrativos antes que a docencia e investigación y no se acaba de ejecutar el presupuesto de cada año, devuelven dinero a las arcas de Estado. Me refiero a las universidades, a varias universidades públicas, particularmente aquellas que han sido intervenidas. Ahora, ya en esta parte final de este diálogo, cuando ustedes toman esas decisiones, la Universidad Central del Ecuador, a través de un remitido, exige al gobierno, al SEACES, que revea esa calificación. ¿Hay posibilidad de hacerlo o esto ya es una decisión que no se la revisa? Bueno, al gobierno no tiene nada que exigirle porque el SEACES, como usted decía, es una entidad autónoma. Y el proceso de desarrollo de este modelo empezó a socializarse en el año 2011. Se conocían ya los parámetros que se iban a evaluar. Se evaluó fundamentalmente el año 2012. En mayo de este año fueron nuestros evaluadores a visitar a las universidades luego de que éstas emitieran la información sistematizada e informatizada a nuestros sistemas informáticos. Posterior a la visita se entregó un primer informe preliminar a las universidades de qué es lo que habíamos constatado respecto a la información que nos dieron. Ellos hicieron una revisión de ese informe y observaciones a ese informe. Se les entregó un segundo informe respecto a las observaciones que habían hecho. Luego, dentro del debido proceso, hubo la posibilidad de que ellos apelaran a nuestro informe e incluso posteriormente podían hacer audiencias para exponer sus puntos de vista. Esto se alargó hasta los primeros días de noviembre. Es decir, que conocían perfectamente el cronograma y el sistema que y lo que estábamos midiendo, efectivamente. Hubo varios informes e interacciones de las universidades. De hecho,
hay que llamar la atención, y ese era uno de nuestros indicadores, la calidad de la información. La universidad debe conocerse primero a sí misma respecto a qué es lo que desarrolla. En varias universidades las máximas autoridades no conocen al detalle lo que sus dirigidos hacen. Esto es realmente lamentable. Pero todo el proceso se ha seguido con el rigor máximo para verificar las evidencias. Y en todo este proceso, particularmente hacia el final, en apelaciones y audiencias, es cuando las universidades han entregado abundante información, lamentablemente hacia el final del proceso, pero la hemos examinado en detalle y por eso es que hemos entregado los resultados cuando teníamos los resultados, luego de procesar con responsabilidad la cantidad de información que nos fue entregada. Fue el mejor tiempo para entregar los resultados porque también en la Universidad Central en 15 días están en elecciones y esto de todas maneras afectará el proceso electoral. Nosotros no hacemos cálculo, entregamos las cosas cuando tienen que ser entregadas porque ese es un comportamiento académico y científico. No hacemos cálculos políticos para favorecer ni perjudicar a nadie, nos mantenemos al margen de eso. Muy bien, muchas gracias por aceptar este diálogo con el ciudadano Francisco Cadena, presidente del SEACES. Hemos pasado revista a las decisiones que ha tomado este organismo autónomo respecto a la evaluación, a la calificación y categorización de las universidades ecuatorianas. Vamos a hacer una pausa en este momento y luego regresaremos con más información aquí en El Ciudadano TV. ¿Quién es un sueño hecho realidad? Así lo afirmó el presidente Rafael Correa al destacar el ejecútese que puso al proyecto de ley que crea la Universidad Amazónica, ICAM. En su visita a Napo, también recorrió parte del bosque nativo que bajo la categoría de bosque protector acoge la vegetación y las cuencas de los ríos Colonso, Tena, Sitie e Inchiliaqui. En medio de la espesa selva amazónica, se levanta en Tena, provincia del Napo, la Universidad ICAM, que impulsará el talento humano, la ciencia y tecnología. Hasta este sector llegó el presidente Rafael Correa para constatar el avance de la obra. Se ve todo muy hermoso y se ve el potencial que va a tener ICAM, porque ya se ve la primera fase implantada, pero al lado puro bosque. Y esa es la ventaja, no son los edificios lo que le va a dar importancia a la universidad, lo que va a convertir en una universidad de interés mundial. Es esa ventaja única que va a tener ICAM, estar en el laboratorio más grande y mejor, laboratorio natural del planeta, que es la selva amazónica. Y como le manifestaba, hay otros países que tienen selva amazónica, pero hay que viajar 3 días para llegar a ella. Nosotros estamos a 3 horas de la capital. E ICAM, la universidad, va a estar a 300 metros de la selva. Asimismo, el jefe de Estado visitó el área protegida Colonso, ubicada en la cordillera de Misaguayí. Este bosque servirá como un laboratorio natural para los estudiantes de ICAM. En este contexto, y aprovechando su visita, el presidente Correa firmó el ejecútese de la ley de creación de este centro de educación superior que empezará a funcionar el próximo año. Es histórico, porque realmente estoy convencido que ICAM cambiará la realidad de la Amazonía y las nuevas universidades, así como la mejora sustancial en excelencia de las universidades ya existentes, es lo que va a cambiar el futuro del país para bien. Los ciudadanos destacaron la creación de ICAM, obra que cambiará aún más la realidad de la Amazonía. La especialidad que le van a dar es muy buena para la juventud, porque de eso nosotros queremos que como Amazonía y como Napo tenga ese cambio de los estudiantes para obtener nuevos profesionales. Y que yo sé que la universidad es prácticamente para crear, o sea, científicos nuevos pues a nivel nacional y esperemos a nivel mundial también que los jóvenes de aquí salgan, aprovechen esta oportunidad y que es una buena de las obras que el presidente está haciendo. La Universidad ICAM, que tendrá 3 sedes, una en el Tena, la segunda en el Leno y una tercera en el Pangui, será no solo un atractivo académico, sino turístico. Con cámaras de Ángel Zulca,
y Rodrigo Sandoval, Jenny Vallejo, El Ciudadano. Alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidad en todo el mundo enfrentan a diario barreras físicas, sociales, económicas y actitudes que los excluyen como miembros iguales en la sociedad. Por este motivo, en el Día Internacional de las Discapacidades, la consigna para el 2013 es una sociedad más inclusiva y sin barreras. De la totalidad de personas con discapacidad, cerca de 200 millones de ellas experimentan discapacidades considerables. En Sudamérica, estimaciones internacionales consideran que Brasil, Colombia y Perú concentran la mayor cantidad de personas con discapacidad de la región. En Ecuador, la misión solidaria Manuela Espejo visitó a más de 1 millón de hogares y detectó que un promedio de 300.000 personas viven con algún tipo de discapacidad. Alrededor de 19.000 personas tienen discapacidad severa, 2.000 viven con enfermedades catastróficas y 324 niños tienen VIH-Sida. Hasta finales de este año, Ecuador planteó liderar los procesos de accesibilidad para personas con discapacidad, inclusión educativa, laboral, comunicativa y en temas de infraestructura. Una nueva pausa en El Ciudadano TV y al volver, la entrevista con Francisco Rivadeneira, ministro de Comercio Exterior, abordando con Marco Antonio Bravo importantes temas de interés. En los siguientes minutos vamos a dialogar con el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira. Nos encontramos justamente aquí en su despacho, en la capital ecuatoriana, para hablar de varios temas que son de mucho interés para el país, en la relación internacional y sobre todo respecto a lo que significa el comercio de nuestro país en el mundo. A propósito, el ministro estará emprendiendo un viaje en las próximas horas a la India con el vicepresidente y una comitiva oficial. También hablaremos de este tema. Ministro, bienvenido al Ciudadano, pero si hacemos un balance de lo que ha significado el año 2013, este ministerio es nuevo, ha sido recientemente creado. El ministro tiene mucha experiencia, ha trabajado en varias dependencias, sobre todo vinculadas al comercio exterior. ¿Cómo se maneja o cómo se analiza este balance 2013, ministro? Bienvenido al Ciudadano. Bueno, antes que nada, pues un gusto estar finalmente contigo, Marco Antonio, aquí en El Ciudadano y a través de este medio poder comunicar, transmitir el trabajo que estamos realizando desde el Ministerio de Comercio Exterior a la ciudadanía. El 2013 ha sido un año hasta la fecha bastante positivo en lo que se refiere al comercio exterior, particularmente desde lo que nos interesa, que es el incremento de las exportaciones. Las cifras de exportaciones han sido, en términos generales, hasta lo que va, tanto podríamos ver las cifras de mediados del año, o sea, el primer semestre o inclusive hasta septiembre, demuestran ser bastante positivas con un incremento de las exportaciones, tanto en valor e inclusive en volumen, lo que ha sido relativamente una buena noticia. Por otro lado, el aspecto que sí es un poco difícil y que tiene que ser manejado con bastante cuidado, debido a sus sensibilidades, obviamente el tema de las importaciones, que también han crecido de lo que va en el año, y probablemente concluiremos este año con importaciones superiores en términos comparativos a las que tuvimos el año anterior. Siendo un país dolarizado, como tú sabes, Marco Antonio, y como sabe la ciudadanía, es trascendental mantener un cierto nivel de equilibrio, que no necesariamente significa tener superávit o excedentes en las balanzas, sobre todo en la balanza comercial en este caso, pero sí es necesario tener un déficit que sea manejable para asegurar la estabilidad de la economía. ¿Y en este caso sí es manejable el déficit? Yo diría que estamos llegando a una situación un poco difícil, ¿no? En este año va a ser probablemente el primer año que tengamos un déficit de la balanza de pagos que no sea de alguna manera compensada como ha sido siempre en el pasado por el petróleo. Esto se debe, como ustedes saben, a que la tendencia del precio del petróleo se ha estancado e inclusive tiene una tendencia a la baja, tendencia que podría inclusive agudizarse según como en los próximos meses evolucionan algunos aspectos de la política internacional, como el tema de Siria por un lado, y sobre todo el regreso a los mercados del petróleo por parte de Irán, que como sabes es uno de los más grandes productores y exportadores del mundo, por el bloqueo económico que ha tenido hasta la fecha impuesto por los Estados Unidos y otros países como Unión Europea. Ha estado un poco fuera del mercado, pero una vez que parece que está llegando a una solución en el tema nuclear,
del tema de la eliminación o del freno de los procesos de investigación para la generación de armas nucleares. Si regresa, esto podría afectar. Si sumamos eso, obviamente, a la situación coyuntural en la que se encuentra Marco Antonio del país, que toda la ciudadanía conoce, de que estamos en proceso de mejorar las refinerías, sobre todo la refinería de Esmeraldas, eso ha puesto más presión, obviamente, por el incremento de compras de derivados de petróleo. Esto nos da un escenario que no es tan positivo, pero tampoco debe preocuparnos. Ese es un tema que ha sido analizado por diversos sectores, la inversión extranjera directa. ¿Por qué no llega al Ecuador? O si llega al Ecuador, no es una inversión fuerte en comparación a países vecinos. Esto se ha analizado en los diferentes foros y medios de comunicación. Así es una muy buena pregunta y creo que es trascendental. Bueno, yo primero aclararía a la ciudadanía a través de este medio de que el Ecuador ha sido extremadamente exitoso en obtener lo que se podríamos denominar financiamiento para el desarrollo de los grandes proyectos de inversión pública. Hemos superado más la barrera de los 10.000 millones de dólares de hace rato de financiamiento de diferentes países, como por ejemplo tenemos el caso obviamente de la China, como es conocido por el público, pero también hay algunas otras naciones como Rusia, como Brasil. Ahora vamos a buscar, justamente tú mencionabas el viaje a la India, vamos a tratar de conseguir financiamiento de inversión de la India, entre otros, que vengan al país y apoyen al desarrollo de esta infraestructura energética, la infraestructura física, la infraestructura de telecomunicaciones y otras que el país está desarrollando para aumentar de manera significativa a futuro la competitividad que al fin y al cabo será de beneficio, lógicamente, del sector productivo nacional. Entonces, por ese lado creo que hemos sido tremendamente exitosos. Lo que aún hay que trabajar es en atraer inversión extranjera directa, sobre todo dirigido a aquellas necesidades que tiene el sector productivo. ¿Por qué, respondiendo a tu pregunta, Marco Antonio, puede haber a lo mejor un problema o digamos en términos relativos no hemos sido tan exitosos en lograr esa inversión extranjera como el caso de Colombia y Perú, para no ir más lejos? Yo te diría porque somos un país exigente en el tipo de inversión extranjera directa que solicitamos. Y no estamos dispuestos a que esa inversión extranjera directa venga bajo cualquier condición. Es decir, no es tan sencillo. Así es. Nosotros queremos una inversión extranjera directa, primero que esté alineada, sobre todo en este momento, al cambio de la matriz productiva. Y por ende, a los sectores del cambio de la matriz productiva, las industrias del cambio de matriz productiva en las cuales el país quiere desenvolverse, desarrollarse a futuro. Y por otro lado, creemos en una inversión extranjera directa que cumpla con las 4 éticas. Que cumpla con sus compromisos adquiridos con el Estado cuando deciden ingresar al país, que cumplan con el consumidor, que cumplan con el medio ambiente, que sus procesos de producción y sus productos o servicios sean amistosos, amigables con el medio ambiente y obviamente que manejen una relación adecuada y que incorporen inclusive a su fuerza laboral en el proceso. Bueno, también hay otras realidades en los países vecinos que han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa. Ecuador mantiene otra política en ese sentido. Pero en este tema, ministro, el 2013 se cierra con una noticia positiva. Se mantiene el sistema general de preferencias Plus con la Unión Europea hasta diciembre del año 2014. ¿Qué significa esto para el sector productivo? ¿Qué significa esto para el país en general? Durante la visita del presidente Correa a Europa, la reciente visita a Rusia, Belarus y a Francia, yo aproveché inclusive de manera paralela también hubieron algunos representantes de cámaras que acompañaron mi viaje a Bruselas. Logramos de alguna manera incidir para que no pase una moción a nivel del Parlamento Europeo que podría habernos perjudicado en el objetivo que tú acabas de mencionar, que es tener una extensión del sistema general de preferencias Plus que nos permite entrar con 0 arancel a prácticamente toda la oferta exportable ecuatoriana al mercado de la Unión Europea, conformada por los 28 países que son sus miembros actuales.
Sí había mencionado ya públicamente de que existía un mecanismo adicional por el cual algunos europarlamentarios podrían insistir que este tema sea tratado en el Pleno. Quiero mencionar que ese mecanismo se ha puesto en marcha y aparentemente ahora en diciembre se llevará el tema de nuevo, digamos por primera vez, para ser más exactos, al Pleno del Parlamento. Ahora, nuestra expectativa, como ya lo he mencionado anteriormente, es que no habrá suficientes votos para que la moción que quiere el Parlamento Europeo pase en el Pleno, en el sentido de que, en resumen, el Parlamento Europeo quiere que se analice la extensión del Sistema General de Preferencias Plus caso por caso. Se atrasaría la decisión de ponerlo en vigencia, porque, y esto quiero dejar claro, nadie en la Unión Europea, entiéndase la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y el mismo Parlamento, considera que hay una razón para que el Ecuador se quede sin este beneficio. Es meramente un tema de una pugna de intereses, de poder entre el Parlamento Europeo y la Comisión, que funge un poco como el Ejecutivo de la Unión Europea, alrededor de este tema. Si se presenta en paquete como quiere la Comisión o se presenta de manera particularizada como quiere el Parlamento. Este año 2013 el presidente Correa y su comitiva, por supuesto, el ministro, hizo presencia importante en Europa. Inicialmente lo hizo en Alemania, en donde tuvo una muy buena presencia. Luego, como había mencionado el ministro, lo hizo en Rusia, Belarus y también en Francia. Los resultados de todo esto, ¿cómo se pueden evidenciar? ¿En qué medida esta gran recepción que tuvo el presidente y la comitiva oficial ecuatoriana en estos países importantes del mundo se concretará ya en acciones? Bueno, en lo que se refiere al ámbito específico del comercio, de lo económico, que es el que está bajo mi responsabilidad, yo diría que los viajes que se han hecho en Europa han sido tremendamente exitosos y ya vamos viendo en el proceso los resultados. En términos generales, en lo que se refiere a la visita que hizo el presidente a Alemania y recientemente a Francia, diría que uno de los principales beneficios de esta visita fue el obtener el apoyo claro, contundente por parte de Alemania y por parte de Francia, avanzar en el proceso de negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero un acuerdo comercial, Marco Antonio, porque esto lo expresó claramente el presidente a la canciller Merkel y también a François Hollande, el presidente francés, que esté adaptado a las verdaderas necesidades del país, que tome en cuenta las asimetrías de la relación, que tome en consideración el hecho que el Ecuador es un país dolarizado, como lo mencionamos anteriormente en esta conversación, y que permita que se desarrolle normalmente el modelo económico que el Ecuador ha decidido soberanamente llevar adelante. Entonces, en ese sentido, creo que siendo Alemania y Francia dos de los actores más importantes dentro del contexto de la Unión Europea, los 28, eso en sí ya es un resultado positivo, que ellos puedan incidir en este sentido. Ahora, el presidente dio en alguna medida no sé si plazo, pero ya fijó algunos términos, como el primer trimestre del año 2014, en que tiene que concretarse este acuerdo comercial, o al menos ya tener las reglas claras. Mira, vamos en buen camino en ese sentido, sobre la base de la instrucción que nos dio el presidente. Tal como van las cosas, nuestra expectativa será arrancar ya el proceso de reunirnos alrededor de una mesa en algún momento del proceso del mes de enero, y esperamos que no más de 3 o tal vez 4 rondas se logre cerrar. Yo diría de manera realista y optimista de que si todo va bien, deberíamos lograr llegar a la conclusión del proceso de negociación en algún momento entre abril y mayo de este año. Del año 2014. Del 2014. Ahora, los nudos críticos, los temas trascendentes, como las compras públicas, por ejemplo, siguen siendo complejos. ¿Hasta qué punto el Ecuador tiene que ceder o la Unión Europea debe ceder? Bueno, yo creo que hemos llegado en casi todos los temas a un cierto nivel de preacuerdos. O sea, en términos generales, la Unión Europea y el Ecuador estamos de acuerdo hasta cuál es el ámbito en el cual nos podemos mover para cerrar la negociación. Ese fue el ejercicio que hicimos antes del mes de julio de este año y durante casi 4 años, que estuvimos discutiendo fundamentalmente el tema de servicios y establecimiento, que tiene que ver con inversión, el tema de propiedad intelectual y el tema específicamente de compras públicas que tú mencionas, Marco Antonio.
Ya logramos, si ustedes quieren, ponernos de acuerdo en las reglas generales para poder sentarnos a negociar. Eso de ninguna manera quiere decir que ya no necesitamos negociar, o sea que hemos acordado ya los aspectos precisos. Esto se lo tiene que hacer aún y tiene sus dificultades. Pero creo que la Unión Europea en algunos de los temas ha demostrado apertura. El ejemplo más claro sería el de compras públicas, donde, como lo hemos mencionado ya en el pasado, la Unión Europea, a la diferencia de que, por ejemplo, lo que pactó con Colombia y Perú, al Ecuador está dispuesto a darle la posibilidad de desagregar tecnológicamente en sus compras públicas durante un tiempo determinado que es sujeto de negociación. ¿Esto qué significa para la ciudadanía? Quiere decir que podemos nosotros de alguna manera pedir que en el proceso de las compras públicas las empresas extranjeras incorporen contenido nacional, partes y piezas ecuatorianas, mano de obra ecuatoriana y otros aspectos para ir generando mayor capacidad de la industria nacional. Y el otro obviamente son los famosos umbrales, que a través de estos umbrales el Ecuador quiere asegurar, la Unión Europea está de acuerdo, de que los actores de la economía popular solidaria, los microempresarios y las pequeñas y medianas empresas puedan utilizar el mecanismo de compras públicas de manera exclusiva y no tengan que competir, por ejemplo, en este caso, con las empresas europeas. Dos temas más para cerrar la entrevista, ministro. De acuerdo, Marco Antonio. La una tiene que ver justamente con el viaje a la India. ¿Qué se quiere, con quién se va a conversar? ¿Qué se quiere lograr en la India, una potencia mundial, pero que tiene ciertos parámetros de comercio muy propios y que no necesariamente da mucha apertura al comercio internacional? Sí, efectivamente, yo calificaría en términos generales esta visita como una visita de carácter exploratoria. Es la primera vez que un vicepresidente del Ecuador se desplaza a la India y esto es trascendental, sobre todo en un país altamente jerarquizado, donde es importante que una alta autoridad del Ecuador vaya allá de manera oficial y se reúna con las principales autoridades del gobierno indio en su capital, Nueva Delhi, y también con los principales actores del sector empresarial. ¿No? Vamos por lo menos a 2 ciudades confirmadas, que es Nueva Delhi, la capital de la India, donde habrá una agenda obviamente de carácter gubernamental, pero también reuniones con sector empresarial. Ahí hay una reunión que está organizando la India que se llama el Cónclave India-América Latina, donde el vicepresidente va a participar en exponiendo algunas de las características del modelo ecuatoriano y cómo el Ecuador puede ser un país atractivo e interesante para la India en el aspecto comercial y de las inversiones. Ese es probablemente uno de los hitos de la visita del vicepresidente. Y después nos movilizaremos a Mumbai, que como muchos de ustedes deben saber es el polo económico tecnológico más importante de la India, y en ambas ciudades el objetivo será reunirnos con algunas de las más grandes empresas de la India que están, por ejemplo, en el sector de la petroquímica, en el sector de la siderúrgica, que son trascendentales porque están relacionados con aquellos sectores que queremos desarrollar en el cambio de la matriz productiva, las famosas industrias básicas. Vamos a reunirnos también, obviamente, con las grandes empresas petroleras de la India que podría estar interesada en hacer exploración y explotación petrolera aquí en el país. Finalmente, ministro, estos tratados bilaterales de inversiones, cuyos elementos se están revisando, en algunos casos que se mantienen con algunos países, se están renegociando. ¿Esto afecta a la imagen internacional del Ecuador o afecta a las negociaciones que se hacen con otros países, o en la política exterior ecuatoriana es vital esta situación? Hemos llevado siempre 2 mensajes. El Ecuador es un país que tiene un enorme potencial y genera grandes oportunidades para las inversiones internacionales extranjeras. Y tenemos un régimen muy importante de incentivos que pueden ser aprovechados por las empresas que quieren venir a instalarse al país. Y segundo, de que el Ecuador reconoce la importancia, como cualquier país en el mundo, de dar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la transparencia en los procesos para que un inversionista pueda sentirse a gusto y hacer adecuadamente sus procesos de inversión en el Ecuador. Y hemos planteado también que el mecanismo principal que queremos nosotros utilizar en el país para atraer la inversión y garantizar la inversión es el contrato de inversión, que tiene la ventaja que es un acuerdo hecho a la medida de la necesidad de la empresa con el Estado en un aspecto determinado donde quiere invertir. Y ese es el mecanismo que queremos privilegiar. Entendemos obviamente que hay ciertos países que consideran que esto no es suficiente y nos han solicitado de que se mantengan los acuerdos bilaterales de protección de inversiones en vigencia. Nosotros hemos transmitido
que no se los puede mantener tal como están porque son inconstitucionales. Estamos obligados a cambiarlos para ponerlos al día con el sistema jurídico nacional. Pero siempre existe a lo mejor la posibilidad, y el presidente nos ha pedido que analicemos la posibilidad de hacer un análisis para renegociar algunas cláusulas de tal manera que cumplan con la Constitución. Como ya sabe la ciudadanía, porque lo he dicho en el pasado, ese ejercicio está técnicamente concluido y esperamos reunirnos con el presidente para que él tome una decisión final, si ese es el camino a seguir o solo nos quedamos finalmente con lo que nosotros queremos privilegiar, que es el código y los contratos de inversión. Y efectivamente nuestro interés es dar a conocer las buenas noticias del país y también analizar los temas que son en algún caso preocupantes en este manejo del comercio exterior y la producción del país ante el mundo. Vamos a hacer una pausa en este momento después del diálogo con el ministro Francisco Rivadeneira y regresaremos con más información aquí en Los Ciudadanos. La participación histórica de Ecuador en los 17º Juegos Bolivarianos Perú 2013 con 66 medallas de oro quedará grabado en la mente y corazón de todos los ecuatorianos. A continuación, les presentamos un resumen de los mejores momentos vividos en esta competencia. Histórica. Así fue la participación de Ecuador en los 17º Juegos Bolivarianos Perú 2013. Fue la 16ª intervención ecuatoriana en estos Juegos y en esta ocasión con la delegación más numerosa de todos los tiempos, con 572 deportistas, 162 técnicos, médicos y cuerpo de apoyo que compitieron en 41 disciplinas. Es un orgullo, creo que hemos dado mucho para llegar a esto y este rato estamos contentísimos. No esperábamos tanto y bueno, lo que se logró ha sido algo muy grande para Ecuador. Entre 7.000 deportistas de 11 países, los ecuatorianos lograron 229 medallas, 66 de oro, 71 de plata y 92 de bronce, ubicándose así en el tercer lugar del medallero bolivariano. Sin embargo, si se toma en cuenta las medallas per cápita y se establece un ranking según la población de cada país, Ecuador sería segundo, atrás de Venezuela. El medallero habla por sí solo de un progreso muy importante en estos últimos tiempos y vamos acortando distancias con esas potencias del deporte. Las políticas públicas de apoyo al deporte ecuatoriano dan sus frutos. 129 deportistas del Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte participaron en los Juegos. De ellos, 86 consiguieron medallas, de las cuales 44 fueron de oro. De 13 deportistas pertenecientes a la categoría A de este plan, 12 se bañaron de oro. Estar dentro del plan de alto rendimiento creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado, poder dedicarme realmente a lo que me gusta y bueno, es un sueño cumplido para mí. Gracias a ese apoyo que nos están dando, yo pude irme a preparar a Alemania. He tenido yo mis materiales, he tenido la ropa para entrenar que ellos nos han dado. Fue muy principal el Ministerio del Deporte y todos que nos dieran ese apoyo porque eso nos permitió tanto que los jugadores contaran con una buena cantidad de torneos, con equipamiento, con material de trabajo, que eso la verdad para mí ayudó para que mi trabajo sea fácil. El esfuerzo de años por parte de los atletas se reflejó al romper marcas bolivarianas en natación, atletismo, levantamiento de pesas y escalada deportiva. Récords que no se batían hace décadas. Me doy cuenta que el país ha avanzado, en la velocidad sobre todo, porque mi amigo Alex Quillones también obtuvo medalla de oro en los 100 metros. Y bueno, creo que mi país está prosperando. Nos han dado la oportunidad de prepararnos de la mejor manera durante todo este tiempo y ahí están los resultados, ¿no? Este esfuerzo, que no solo es de ellos, sino también de sus familiares, los llevó al podio deseado. Realmente para toda mamá yo creo que verle competir a su hijo es un momento muy emotivo en donde uno sabe que cuánto esfuerzo está puesto en cada competencia y no se diga si hay un triunfo. Así se cierra la primera parada del ciclo olímpico en el largo camino a las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016 con un Ecuador victorioso. Muchas gracias para darles a los deportistas la oportunidad de soñar, de representar al país y que esto recién empieza.
Quito, luz de América, poseedora de una milenaria historia precolombina y de un fastuoso legado colonial hispano, localizada en la mitad del mundo y que ha sido reconocida como el mejor destino turístico de América Latina, está celebrando sus 479 años de fundación. Revisemos parte de los encantos de esta majestuosa ciudad, capital del Ecuador. Una ciudad donde el tiempo se ha detenido, llena de historia y patrimonio. Un museo vivo, donde la calidez de su gente te hace sentir en familia. Un verdadero paraíso andino que te invita a soñar. Así es Quito, hermosa ciudad colonial, llena de leyendas tejidas por más de 400 años y que está todavía viva en la memoria de sus habitantes. Quito fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el objetivo de conservar sus conventos coloniales, iglesias y el centro histórico en general. Quito, capital de la República del Ecuador, es hoy una metrópoli emprendedora y el centro político del país. Esto la ha hecho merecedora por primera vez del reconocimiento y premiación como destino líder en Sudamérica, por la excelencia en la industria de viajes, el turismo y la hospitalidad. Las edificaciones del casco colonial se consolidan como el mayor atractivo considerado por los turistas de todas partes del mundo. Quito, lugar mágico y único en el mundo. Por esto y mucho más, ¡viva Quito! Orgullo de todos. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Hemos llegado a la parte final de este programa. Gracias por su sintonía. Estaremos con ustedes el próximo domingo para conocer juntos los logros de la Revolución Ciudadana. Les recordamos que estas y otras informaciones las pueden encontrar en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Les esperamos en una nueva cita en El Ciudadano TV. Hasta pronto y un abrazo.